Bueno, mirad, pasamos al tema 2. El tema 2, de acuerdo, su nombre es Teoría General de Turbomáquinas Hidráulicas. Es decir, va a ser un tema exclusivamente teórico. Este tema no va a tener ningún tipo de no va a tener problemas. Y digamos que el objetivo del tema es hacer una pequeña deducción acerca de la ecuación que va a regir el intercambio de energía entre la máquina y el fluido. ¿De acuerdo? Es una ecuación que es una ecuación básica, ¿de acuerdo? Que vamos a utilizar ya en el resto del temario, en todos los temas, que es la ecuación de Euler. Vale, mirad. Primero vamos a empezar, ¿de acuerdo? Por hablar de los sistemas de referencia que vamos a utilizar, ¿vale? Y de un triángulo que vamos a utilizar, de acuerdo, prácticamente en la totalidad de los problemas a partir de ahora, que es el triángulo de velocidades. Es decir, esa altura que nosotros estamos diciendo que intercambiar el fluido con la máquina, ¿de acuerdo? La podemos expresar en función de las velocidades que poseen las partículas fluidas que atraviesan, de acuerdo, a la máquina, ¿vale? Mirad. Se representa aquí un rodete genérico, digamos que esa es la parte móvil, ¿de acuerdo?, de nuestra máquina, el rodete, la parte central, de tal forma que vamos a suponer que tenemos una partícula fluida en un punto que denominaremos A, esto será la entrada del rodete, y esa partícula del fluido se desplazará hasta un punto de salida, que será el punto B. Y ahora aquí os he puesto. Consideremos una partícula fluida situada en un punto P que se mueve por un rodete genérico de flujo mixto, definido por el vector de posición X. Al situar el punto en la sección de entrada y de salida del rodete, X coincidirá con el radio de este en dichas secciones, con lo cual corresponderá a los puntos A y B. Vale, pues mira, si evaluamos una de las velocidades, nos da igual que sea la entrada y salida, digamos, porque aquí lo que estamos utilizando son términos genéricos, ¿vale? Lo que pretendemos es evaluar la velocidad que tendría una partícula fluida en el punto A. Y una partícula fluida en el punto A tendría una velocidad que llamaremos V1, que es esta de aquí, que es un poco enredado, de acuerdo, de ver, de acuerdo, pero esa velocidad realmente va a tener tres componentes. Va a tener una componente dirigida en la dirección radial, esta de aquí. Ya veis que será una componente dirigida en la dirección del radial rodete. Tendremos una componente que llamamos azimutal. ¿Y que es una componente de velocidad? Que es tangente a la circunferencia en el punto que estamos tratando. Y tenemos una velocidad que llamaremos axial, que es esta Vx, que se denomina axial porque ya veis que es paralela al eje del rodete, ¿de acuerdo? El eje del rodete es el eje este vertical y esa velocidad sería paralela a ese eje. Es decir, en general, una partícula de fluido, ¿de acuerdo?, en ese punto de entrada al rodete tendrá una velocidad absoluta cuya descomposición nos dará lugar a tres velocidades. Una velocidad que denominamos radial, otra velocidad que denominamos azimutal y otra velocidad que denominamos axial. Mirad, os he puesto aquí. La velocidad absoluta de la partícula se descompondrá en una componente radial, VR, que tiene dirección radial, una componente azimutal, VU, que es tangente a la circunferencia, y una componente axial, Vx, paralela al eje del rodete. Repito, esto sucederá tanto en la entrada como en la salida del rodete, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también dibujada la salida del rodete, pues su componente radial, su componente azimutal y su componente axial. ¿Vale? Con lo cual, la velocidad absoluta de una partícula tendrá esas tres componentes. Esto será en general, ¿de acuerdo? Luego ya veremos que realmente las máquinas que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, tienen ciertas simplificaciones y estas componentes se reducirán. Este rodete gira, es decir, nuestro rodete presenta una velocidad angular. Mirad, nuestro rodete presenta una velocidad angular, está girando con una velocidad angular omega. Es la velocidad angular con la que gira el rodete, ¿vale? Con lo cual, como nuestro rodete gira, presenta una velocidad angular, que ya veis que es axial, y a partir de ella podemos definir la velocidad de arrastre como sería la velocidad que presenta una partícula debido al movimiento
propio del rodete, con lo cual será la velocidad angular del rodete por el radio en el que estemos, y ya veis que tendrá componente azimutal, porque esa velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, tangente a la periferia del rodete. De forma que la velocidad relativa de la partícula respecto al rodete, que podemos expresar de esta forma, serán las componentes relativas con respecto al rodete en cada una de las definiciones dadas. Y la relación entre las velocidades absolutas y relativas, como en cualquier otro problema de cinemática, es que la velocidad absoluta será la velocidad relativa, esta que hemos puesto aquí, más la velocidad de arrastre que hemos definido en función de la velocidad angular del rodete. Por lo tanto, ya veis que la componente axial coincidirá con su componente relativa, la velocidad radial también coincidirá con su componente relativa, pero en la dirección azimutal tendremos dos. Tendremos una componente relativa, la azimutal, y la correspondiente velocidad de arrastre. ¿Vale? Además, mirad, solemos utilizar una composición de estas velocidades. Resulta que la composición de las velocidades axial y radial da lugar a una velocidad que denominamos meridiana. La velocidad meridiana es la suma de la componente axial y la componente radial. Si nosotros esto lo viéramos de acuerdo a un sistema de ejes, bueno, pues tendríamos una velocidad axial que sería vertical, una velocidad radial que tendría esta dirección, la dirección radial, y la composición de ambas sería lo que nosotros denominamos como velocidad meridiana. ¿Vale? Mirad, esto lo simplificamos, ¿de acuerdo?, para determinadas máquinas. Me explico. En máquinas radiales, en lo que nosotros denominamos como máquinas turbomáquinas radiales, el movimiento se produce siempre en planos perpendiculares al eje de giro, por lo que no existe velocidad axial. Es decir, el movimiento tiene lugar, ¿de acuerdo?, en planos perpendiculares al eje de giro, es decir, digamos que la trayectoria de cada partícula de fluido estaría contenida en un plano que sería perpendicular al eje de giro y por tanto significará que no existe componente axial. Es decir, en estas máquinas radiales la velocidad axial sería nula y mirad, si la velocidad axial es nula, ¿qué nos quedará? Pues que la velocidad meridiana corresponderá con la radial. Ya os he dicho, de acuerdo, que en determinadas máquinas tendríamos determinadas simplificaciones, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que va a ocurrir en el siguiente tema que vamos a ver. Las bombas centrífugas son bombas, ¿de acuerdo?, que generan trayectorias de este tipo, son máquinas radiales, con lo cual, en estos casos, no habrá velocidad axial. De la misma forma, tendremos otro tipo de máquinas, que son las máquinas axiales, en las que el movimiento se produce en superficies cilíndricas coaxiales con el eje de giro, es decir, no tienen componente radial. En estas máquinas axiales, la componente radial es nula y por tanto la velocidad meridiana quedará reducida a la velocidad axial. Esto lo veremos en un tema posterior, ¿de acuerdo?, que es el de bombas axiales, ¿de acuerdo? Además, estos conceptos luego también los veremos, ¿de acuerdo?, en turbinas, ¿de acuerdo? Es decir, las máquinas radiales harán referencia a las turbinas que denominamos turbinas Francis, ¿de acuerdo? Y las máquinas, ¿de acuerdo?, axiales harán referencia a las turbinas que denominamos Kaplan. Bueno, pues mira, todas estas velocidades pueden representarse en un diagrama que llamamos triángulo de velocidades. ¿Vale? Muy importante este triángulo, ¿de acuerdo? Hay que aprenderlo bastante bien. Mirad, en este triángulo vamos a tener la velocidad de arrastre. Este primero de aquí, ¿de acuerdo? Ahora de momento nos interesa, de acuerdo, poner la flechilla, pero luego ya veremos que como ya sabemos la orientación, no hará falta poner las flechillas, ¿de acuerdo? Es decir, eso es la velocidad de arrastre, que es la velocidad angular por el radio. Si a esa velocidad de arrastre le sumamos la velocidad relativa, que sería esta hipotenusa de aquí,
Bueno, por la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa que nos proporciona, hemos dicho, pues nos proporciona la velocidad absoluta. Esta v será, por tanto, la velocidad absoluta. ¿Vale? Realmente esa velocidad absoluta, ¿de acuerdo?, se descompondrá en dos valores, ¿de acuerdo? Tendremos, por un lado, la proyección de la velocidad absoluta sobre la vertical es la velocidad meridiana. Eso es la velocidad meridiana. El colorín sería esta de aquí. Y la proyección sobre la velocidad de arrastre, es decir, sobre la componente horizontal, ¿de acuerdo?, sería la velocidad azimutal. Con lo cual ya tenemos ahí expresadas todas las velocidades, ¿de acuerdo?, de las que hemos hablado, ¿vale? Velocidad azimutal, velocidad meridiana, la velocidad de arrastre, la velocidad relativa y la velocidad absoluta. ¿Vale? Evidentemente en ese triángulo se definen un par de ángulos, ¿vale? Ese par de ángulos siempre lo vamos a dominar de la misma forma. Siempre el ángulo que tenemos aquí a la derecha va a ser alfa, es decir, alfa será el ángulo que forma la velocidad absoluta y la componente azimutal. Y este ángulo beta será el ángulo que forma la velocidad relativa y la velocidad arrastre, pero cambiada de signo. Las formas, las definiciones las tenéis aquí, ¿eh? Alfa es el ángulo formado por la velocidad absoluta y la velocidad arrastre, y beta es el formado por la velocidad relativa y la de arrastre cambiada de signo. Con lo cual, una vez que tengamos representadas estas velocidades, bueno, pues podremos ir jugando con ellas, ¿de acuerdo?, en función de esos ángulos, porque fijaros que realmente lo que tenemos serán dos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Y podremos, de acuerdo de ahí, utilizar, pues eso, tangentes, senos, cosenos, lo que nos venga bien, lo que nos haga falta en el problema en cuestión, para determinar las relaciones que existen entre esas velocidades. Por ejemplo, mirad, como la velocidad meridiana resulta que es la proyección vertical, de acuerdo a la velocidad absoluta, bueno, pues en función del ángulo que nos quedaría, porque la velocidad meridiana sería la velocidad v, la velocidad absoluta, por el seno de alfa. O por ejemplo, la velocidad azimutal es la proyección sobre la horizontal, con lo cual responderá con el coseno. Repito, esto lo iremos utilizando conforme vayamos viendo los problemas. ¿Vale? Mirad, en este tema se hacen un par de deducciones. Yo he querido ponerlas aquí de todas formas, ¿de acuerdo? Las podríais leer por encima, ¿vale? Pero la verdad, son deducciones en base al teorema de transporte de reinos. Un teorema un tanto complicadillo, ¿de acuerdo?, de utilizar, ¿de acuerdo?, porque contiene integrales en el volumen de control y en la superficie de control, y se hacen dos deducciones, ¿de acuerdo? Repito, esto no va a tener un gran interés, ¿de acuerdo? La parte práctica, puede ser que a lo mejor sí que nos pidan alguna cuestión, ¿vale? Con lo cual esta parte también la tenéis, ¿de acuerdo?, en las cuestiones que os he dejado, ¿de acuerdo?, de este tema, ¿de acuerdo?, en la pestaña del material. Y contiene estas deducciones. Hay una primera ecuación, deducción, que es la ecuación de conservación de masa, que, repito, al fin y al cabo, lo único que nos interesa, ¿de acuerdo?, es que, como nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, vamos a utilizar un fluido con densidad constante, ¿de acuerdo?, lo que nos quedará será la ecuación de continuidad, es decir, velocidad por sección es igual a velocidad por sección. Esta la habéis utilizado, de acuerdo, en fluidos, ¿vale? Y la gruesa, entre comillas, ¿de acuerdo?, es el planteamiento de la ecuación de conservación del momento cinético, ¿de acuerdo? Ya veis que, repito, no quiero entrar mucho en esto porque es un poco complejo. Se supone que ahora elegimos como variable para utilizar en el teorema de transporte, ¿de acuerdo?, el momento cinético o angular, ¿de acuerdo?, que es ese concepto. Y aplicando el teorema de transporte y haciendo una serie de deducciones que aquí tenéis especificadas, es decir, aquí tenemos una primera ecuación, ¿de acuerdo? Aquí se va señalando qué es lo que vamos haciendo con los diferentes apartados, con el 1, con el 2, con el 3. Repito, le tenéis que pegar una leída por encima, ¿de acuerdo? Pero esto no da lugar a mucha explicación, ¿vale?
De hecho, esto ocupa, en vuestra teoría, ocupa, no sé, como 7 8 páginas y yo lo he reducido a la mínima expresión, ¿de acuerdo? Por si saliera una cuestión, ¿de acuerdo? Pudiéramos, ¿de acuerdo?, hacerla, ¿vale? Vale. El caso es que, hecha esta deducción, llegamos a una ecuación, que es la que nos interesa, que es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler nos dice que el par transmitido entre el rodete y el fluido, recordad que nuestro objetivo era ese, el par transmitido entre el rodete y el fluido, que circula a través de él, es igual a la variación del momento cinético que experimenta el fluido entre las secciones de entrada y de salida. Y tenéis aquí una expresión, ¿de acuerdo?, donde tenemos en la sección S1 y en la sección S2, en la entrada y la salida, ¿de acuerdo?, el radio, la velocidad azimutal, la densidad y la velocidad normal a esa sección. Y eso es igual a menos mx, es decir, el par que se transmite entre el fluido, de acuerdo, y la máquina. ¿Vale? Todavía esta expresión es bastante engorrosa, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente dos comentarios aquí. Dice que mx será positivo cuando lo ejerce el fluido sobre el rodete, es decir, modo turbina, y será negativo en caso contrario cuando tengamos en modo bomba, ¿vale? Y la ecuación de Euler es válida para todo tipo de máquinas, centrífugas, axiales, mixtas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero mira, lo que realmente nos interesa es una pequeña simplificación que vamos a hacer de esta ecuación para llegar a la verdadera ecuación de Euler útil que nosotros vamos a utilizar. Eso lo denominamos como simplificación de la ecuación de Euler. Verá, si en la expresión que comentábamos anteriormente asumimos flujo incompresible y que la componente azimutal de la velocidad es constante en las secciones de entrada y de salida, es decir, suponemos que es prácticamente constante a lo largo de toda la sección, la ecuación de Euler se simplifica a esta, que sí es muy importante. ¿Vale? Esta sí es muy importante. Mira, esa expresión es el par que intercambia el fluido con el rodete, que es función de la densidad del caudal, ya lo sabéis ahí, del radio de entrada y de salida y de las velocidades azimutales, a la entrada y a la salida. Tiene un doble signo porque ya hemos dicho que esta ecuación sirve tanto para bombas como para turbinas, con lo cual tendrá un positivo en modo bomba y un negativo en modo turbina. Repito, ahora cuando nos salga algo de esto lo utilizaremos, de acuerdo, en modo bomba con el positivo, y posteriormente en los temas de turbina volveremos otra vez a utilizar esta ecuación, de acuerdo, pero con término negativo. Mirad, la potencia intercambiada entre el rodete del fluido, ya habíamos hablado de ella antes, es lo que nosotros denominamos como potencia útil. Una potencia es una velocidad angular por un par, con lo cual, por el par o el momento que se genera, con lo cual he sustituido aquí el momento y nos queda una expresión que ya veis que es solamente función de las velocidades arrastre y de las velocidades azimutales. Como además resulta que la potencia útil nosotros ya la tenemos definida para una bomba y era densidad por G, por el caudal, por la altura útil, bueno, pues resulta que al final, igualando esas expresiones, tenemos esta ecuación de aquí, que es la verdadera ecuación de Euler que nosotros realmente vamos a utilizar. Fijaros que la importancia de la ecuación es que nos va a relacionar la altura útil proporcionada por la máquina, la bomba en este caso, si cuando tengamos una bomba, con las velocidades de arrastre y las velocidades azimutales, a la entrada y a la salida. Por supuesto, el criterio seguirá siendo el mismo, los signos no han cambiado, es decir, esto será en modo bomba un positivo y en modo turbina un negativo. Repito que ya lo veremos a continuación esto, ¿vale? Y utilizando el triángulo de velocidades, como resulta que yo puedo expresar, ¿de acuerdo?, las velocidades de arrastre y la velocidad absoluta, digamos que la relativa la puedo expresar en función de las velocidades de arrastre, ¿de acuerdo?, y absoluta, ¿de acuerdo?, utilizando el teorema de cosenos,
Bueno, pues también podríamos obtener una expresión de la misma altura útil, que sería función de las velocidades absolutas, de las velocidades azimuthales y de las velocidades relativas. ¿Vale? De todas formas, ya os digo que esta expresión raramente se va a utilizar. ¿De acuerdo? Nuestra expresión base, la importante, la que tenemos que tener de acuerdo presente, será esta de aquí. Es decir, g por la altura útil será igual a velocidad rastre 2 por velocidad azimutal 2 menos velocidad rastre 1 por velocidad azimutal. Digamos que esa es la ecuación fundamental y es el resultado de una serie de simplificaciones derivadas del planteamiento de la conservación del momento cinético, ¿de acuerdo?, a través del teorema de transporte de reinos. Repito, la deducción es compleja, está en vuestras hojas, me parece que no ha llegado a salir nunca en teoría, ¿de acuerdo? Me parece que es un poco larga y no ha llegado, no recuerdo ahora exactamente, pero no me suena mucho, ¿vale? Entonces, no me interesaba mucho la deducción, por eso le he pasado un poco por alto. No os he querido quitar la teoría, ¿de acuerdo? Porque, en fin, puede ser una cuestión perfectamente de teoría en el examen, ¿vale? Pero no parece muy relevante, ¿vale? Con lo cual, esa es la ecuación. Y simplemente comentamos una cosa acerca de las condiciones generales de diseño. Mirad, las condiciones, lo que denominamos como condiciones habituales de diseño. Para bombas se obtiene la mayor altura cuando la velocidad azimutal a la entrada es nula. Eso significa que el ángulo alfa 1 valdría 90 grados y por tanto que no existe prerrotación del flujo, también se denomina así. ¿Vale? Es decir, evidentemente, como nosotros al instalar una bomba lo que pretendemos es que proporcione la mayor altura disponible, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar, ¿de acuerdo?, que el flujo no presente perrotación a la entrada del rodete, es decir, que no tenga velocidad azimutal a la entrada del rodete. Es decir, a la entrada del rodete tendrá únicamente la velocidad, la componente azimutal, debido únicamente a la de arrastre, pero no tendrá velocidad azimutal propia. Sin embargo, para turbinas, y eso lo veremos posteriormente, la mayor potencia se obtiene cuando la velocidad azimutal a la salida vale 0. Es decir, podremos modificar de alguna forma, ¿de acuerdo?, el paso del fluido a través de la turbina de tal forma que obtengamos a la salida, una velocidad azimutal nula. Esto se conseguirá, ya lo veremos, ¿de acuerdo?, modificando la orientación de los álabes móviles del distribuidor. Repito que esto ya lo veremos más adelante cuando veamos turbinas, ¿de acuerdo? De momento, la que vamos a utilizar como condición de diseño, que ahora luego comentaremos en el otro tema también, ¿de acuerdo?, es la velocidad azimutal nula a la entrada de la bomba, que repito, son las condiciones, ¿de acuerdo?, óptimas, ¿de acuerdo?, para obtener la mayor altura útil de la bomba. ¿Vale? Repito, fundamentalmente, porque ahora lo vamos a repetir, nos vamos a quedar con esta ecuación, que es la básica, y evidentemente todo lo que hemos visto acerca del triángulo de velocidades. El triángulo de velocidades sí que va a ser indispensable, lo vamos a tener que estar, lo vamos a tener que ir utilizando prácticamente en todos los ejercicios, porque estos dibujos, o de este gráfico, pues nos indicará las diferentes relaciones que existen entre las diferentes velocidades y podremos calcular, de acuerdo, las componentes de velocidad que nos interesan, que ya sabéis que para la utilización de la ecuación de Euler es fundamentalmente la velocidad rastre y la velocidad azimutal. ¿Vale? Vale, repito, de este tema no tenemos nada más, simplemente os dejaré en la pestaña de material, de acuerdo, las cuestiones relativas a este tema, que van prácticamente, son el mismo rollo, son prácticamente igual, de acuerdo, que la teoría, ¿vale? Y vamos a empezar con el siguiente tema, con el de bombas centrífugas, donde aplicaremos, de acuerdo, a algunos de los conceptos que hemos visto aquí.